solo una de las muchas incógnitas en este domingo de elecciones generales en Alemania. Tenemos con nosotros en el estudio a nuestra analista política Úrsula Moreno. Ella ha estado cubriendo toda esta campaña electoral aquí en Alemania, ha presentado varias tertulias, cuadriga aquí en Deutsche Welle Televisión sobre este tema. Serás además, Úrsula, la analista que comente las cifras a partir de las 6 de la tarde, cuando cierren los colegios electorales y empezamos a conocer los resultados de la encuesta a pie de urna. Dime un poco, para entender la dimensión de estas elecciones, qué es lo que está en juego en estos comicios. Pues desde luego la continuidad de Merkel no está en juego. Como bien has dicho, tiene una ventaja tal que por mucho que se equivoquen las encuestas, su partido va a ser el más votado. Y sin embargo hay una paradoja, y es que pese a que su partido va a sacar una amplia mayoría, la formación de gobierno se torna cada vez más difícil, precisamente por lo que comentabas, por esos pequeños partidos. Y es que el Bundestag va a estar más fragmentado que nunca. Estamos hablando de 7 partidos, 6 grupos parlamentarios. Y en este sentido, la canciller tiene la posibilidad de reeditar esa gran coalición, pero lo tiene muy difícil, probablemente convencer a los socialdemócratas. Así como avanzabas, se produce ese descalabro, o un tripartito, pero los tripartitos son poco queridos en este país, que busca y llama la estabilidad política. Hasta ahora siempre han sido gobiernos de 2 partidos máximo, ahora sería necesario probablemente un tripartito, es decir, hay que esperar un poco a esas cifras. Ya lo comentábamos, probablemente, o esas últimas encuestas le dan una clara victoria a Angela Merkel, lo que no significa que no pueda haber una gran sorpresa, como ocurrió en el caso del Brexit o en el caso de Estados Unidos con Donald Trump. ¿Qué probabilidad ves ahí de que esto ocurra? Pues precisamente porque ese margen de ventaja que tiene el partido de Merkel es tan amplio, y aunque es cierto que las encuestas son cada vez más volátiles y es cierto que hay mucho votante indeciso, como decías bien antes, es muy difícil que se produzca la gran sorpresa, es decir, que la Unión no sea el partido más votado. Ahora bien, está ese tercer puesto, que como me comentabas, la gran incógnita es si Alternativa para Alemania realmente consigue ubicarse en ese tercer puesto, y si se produce una gran coalición, eso significaría que estaría liderando la oposición. Ahí es donde realmente radica la clave, y qué va a pasar con todos esos votos indecisos. Vamos a ver cuáles son esos otros, a lo mejor brevemente, esos otros partidos que también luchan por ese tercer puesto, que serían los verdes, los liberales también. Del FDP, exactamente, con Christian Lindner, un político joven. Este es un partido que tampoco sabemos, podría colocarse en un tercer puesto, porque realmente ha hecho una campaña electoral muy exitosa, y pasarían de haber desaparecido en las últimas elecciones del Bundestag a reaparecer, y además con un porcentaje bastante elevado. Los que se llevan en este momento, según los sondeos, la peor parte son los verdes, porque realmente han visto menguar su intención de voto durante las últimas semanas de manera radical. El tercer puesto estaría, por tanto, entre la Alternativa para Alemania, la izquierda y los liberales. Así es. Quiero comentar por último otra vez la importancia que tienen los indecisos. Parece que horas antes de las elecciones todavía había un 40% de votantes que no sabía lo que iba a votar. ¿Pueden cambiar tanto las cosas? Esa es la gran pregunta, y por eso estamos a la espera de las cifras, pero yo creo que también es clave la movilización por parte de la Unión. Es decir, hay muchos votantes de la Unión de Merkel que, como saben que tienen la partida ganada, igual no se encaminan hoy a las urnas. Ahí habría un grado de abstención importante por parte de la Unión. La Unión está peleando hasta el último momento para evitar eso. Y luego está el trasvase de votos entre esos partidos pequeños, porque hemos visto cómo en las pasadas elecciones, aunque la Alternativa para Alemania no entró en el Bundestag, se quedó a las puertas con un 4,7% de los sufragios. Realmente, los populistas de derechas, Alternativa para Alemania, hubo un gran trasvase de votos por parte de la izquierda, por ejemplo, es decir, el típico votante protesta, que en este caso, en vez de por un partido de izquierdas, votó por un partido populista de derechas, y sobre todo mucho trasvase de votos de los liberales a este nuevo partido. Habrá que ver si esos votantes vuelven nuevamente a sus partidos originales o realmente se quedan en Alternativa para Alemania. Además está el factor del voto oculto de Alternativa para Alemania, que es un partido estigmatizado. Muchos a lo mejor valoran hasta el último momento votarlos, pero no se atreven a decirlo. Es decir, que ahí hay una horquilla, unos porcentajes pequeños que todavía están abiertos. Veremos qué pasa. Desde luego, una jornada muy emocionante. Úrsula Moreno, enseguida volvemos contigo. Muchas gracias. En estos últimos 4 años ha gobernado una gran coalición entre los conservadores de la CDU-CSU y los socialdemócratas del SPD. Es la segunda gran coalición desde el año 2005. Nos acompaña en el estudio la analista política Úrsula Moreno. Úrsula, ¿ves que se repita esa gran coalición esta vez ahora después de las elecciones de hoy? Pues desde luego, Ana, los números dan, y es el gobierno más probable, más fácil probablemente, y el que
Me atrevo a decir incluso que más le apetecería continuar a Merkel porque le ha dado mucho rédito electoral. No ha sido ni siquiera tan complicado gobernar con el SPD como lo fue con los liberales, y los socialdemócratas han logrado imponer muchas de sus políticas, el salario mínimo interprofesional, el matrimonio homosexual. Lo que pasa es que los réditos siempre se los lleva Merkel, y la realidad es que de las dos grandes coaliciones en las que han estado en los últimos 12 años han salido muy mal parados. Tú lo comentabas en el 2009, del 34 al 23%. Es una verdadera debacle. Luego en el 2013 se recuperan ligeramente, pero ahora es que los pronósticos hablan incluso de un 22%, es decir, sería el peor resultado de su historia para el SPD. Entonces me resulta muy difícil pensar que con un resultado tan bajo puedan convencer a las bases socialdemócratas nuevamente. Ya les costó mucho hace 4 años en ese referéndum convocarlo y convencerles de que era mejor estar en el gobierno que en la oposición. Me resulta difícil imaginármelo, una nueva coalición. Evidentemente es posible, los números dan, y puede ser que al final acabe tentándoles nuevamente el poder. Ahora bien, también me imagino que se vayan a la oposición si el resultado es realmente por debajo del 23%, se reordenen, se reestructuren y salgan más fortalecidos para la próxima legislatura. Pero me pregunto por qué muchos de los alemanes no ven con buenos ojos una gran coalición si en definitiva ha funcionado de alguna manera. Ha funcionado y no ha funcionado, porque realmente Alternativa para Alemania en parte es fruto de esa gran coalición, es decir, un gobierno formado por los dos principales partidos, que en realidad son partidos opositores en un principio, que acaban haciendo políticas conjuntas, llevan a muchos a pensar que los partidos consagrados y establecidos en realidad no escuchan sus problemas y hacen siempre las mismas políticas. Se han fortalecido los extremos, y se ha fortalecido un extremo que ahora entrar en el Bundestag y no sabemos cómo va a cambiar el panorama político. Desde luego ya ha cambiado totalmente la retórica del Bundestag, de la política en general del Bundestag todavía no, porque no han entrado, pero lo van a hacer. Entonces, aparte de que hay muchas políticas aparcadas que probablemente con un gobierno de otras características sí saldrían adelante. Gracias, Úrsula. Estarás con nosotros durante gran parte de la jornada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el estudio.